Hola, mi nombre es Alberto Secarelli y soy estudiante de doctorado en el IFRISIB, en el grupo de CISBio, bajo la dirección del profesor Osvaldo Chara. Hoy les voy a presentar algunos resultados de mi trabajo titulado El tamaño importa, un estudio analítico sobre el rol del tamaño del tejido en la distribución espaciotemporal de morfógenos, revela una transición entre diferentes regímenes de reacción-difusión. Para comenzar, vamos a introducir a la estrella de este trabajo, los morfógenos. Durante el desarrollo o regeneración de un organismo, las células deben seguir instrucciones de manera precisa y ordenada. Uno de los posibles mecanismos usados para lograr esto es mediante el uso de morfógenos. Los morfógenos son una sustancia que difunde en el medio extracelular y que actúa como señal. A modo de ejemplo, en el esquema que estamos viendo en la pantalla, podemos ver la concentración de un morfógeno en una dimensión en función de la posición. El esquema de abajo es el mismo tejido, solo que visto desde la escala celular. Las células violetas censan más morfógenos a su alrededor y, por ejemplo, podrían dividir más rápido que las células amarillas. Para describir matemáticamente cómo se comportan los morfógenos, vamos a usar la ecuación de reacción-difusión. La misma describe cómo es la concentración de morfógeno en función del tiempo y el espacio. Limitaremos nuestro análisis para el caso en una dimensión. El término con la derivada segunda espacial se lo conoce como término de difusión y es el responsable del movimiento del morfógeno de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. El término de menos K por C se lo conoce como término de reacción o degradación. Este término debe ser agregado para tener en cuenta que las células del tejido consumen morfógeno. Esta ecuación ha sido estudiada en la literatura en dominios infinitamente grandes. En este trabajo nos preguntamos qué sucede al considerar el caso de dominios o tejidos, en nuestro caso, de tamaño finito. Para ello debemos especificar las condiciones iniciales y de contorno. Vamos a considerar dos situaciones que llamaremos sumidero y sin flujo. En ambos casos consideraremos que a tiempo inicial no hay morfógeno. También supondremos que la derivada primera espacial en x igual a 0 es constante, actuando como fuente de morfógeno. En el caso del sumidero, supondremos que en la otra punta, ubicada en x igual a L, la concentración es siempre igual a 0. Mientras que para sin flujo, la derivada primera espacial en ese punto es 0. Para continuar, normalizaremos la concentración, el tiempo y el espacio como se muestra en la pantalla. Esta lección nos lleva de una ecuación que dependía de 4 parámetros, d, k, l y q, a una que solo depende de un único parámetro r, que es el largo del tejido dividido por una distancia característica que depende de cada morfógeno. Resolvimos analíticamente la ecuación para distintos valores de r y graficamos el resultado obtenido como función de la posición a diferentes tiempos. En el eje vertical tenemos la concentración y en el eje horizontal la posición. El código de color muestra las concentraciones a diferentes tiempos. Las líneas continuas muestran el resultado obtenido suponiendo un dominio finito y las discontinuas uno infinito. La columna de la izquierda muestra los resultados obtenidos cuando tenemos un sumidero y la de la derecha cuando tenemos el caso de sin flujo. En la primera fila tenemos el caso donde r es igual a 0,1, en la segunda cuando es igual a 1 y en la tercera cuando es igual a 5. Para r igual a 5 podemos ver que la concentración suponiendo un tejido finito es prácticamente indistinguible del caso infinito para ambas condiciones de contorno, pero para r's más pequeños no lo es. Luego graficamos la concentración en función del espacio en el estado estacionario para un sumidero y un sin flujo. En el eje vertical tenemos la concentración, en el horizontal la posición y en color tenemos distintos tamaños de tejido. En el panel de izquierda tenemos el caso del sumidero. Para tejidos chicos vemos que la concentración tiene una forma tipo lineal y a medida que crece el tamaño del tejido va tomando una forma exponencial decreciente que es característica del caso donde tenemos un dominio infinito, que está representado como una línea punteada negra. Para el caso de sin flujo podemos ver el panel de la derecha.
Para tejidos grandes vemos que la concentración también es similar a la del caso del dominio infinito, pero a medida que el tamaño del tejido disminuye, la concentración aumenta. Para caracterizar este comportamiento, definimos epsilon 10 como la posición espacial donde la concentración de morfógeno es un 10% de la concentración en el origen. En el gráfico en pantalla tenemos epsilon 10 como función del tamaño del tejido, calculado en estado estacionario para ambos modelos de tejido finito. En verde podemos ver el modelo del sumidero y en azul el de sin flujo. La línea punteada negra es el caso del dominio infinito. Para R grandes vemos que ambos modelos de tejido finito tienden al valor obtenido en el modelo de dominio infinito. Esto nos permitió estimar el tamaño de transición RC como igual a 3. Entonces a partir de ahora definiremos a un tejido como pequeño si R es menor a 3 y como grande si R es mayor a 3. Es importante notar que esta transición no es abrupta, sino que es difusa, por lo que hay cierta elección en el valor de este tamaño de transición. Luego nos preguntamos cómo varía epsilon 10 con el tiempo para ambos modelos de tejido finito. El resultado obtenido para el sumidero se muestra a la izquierda y el de sin flujo a la derecha. En el eje vertical se muestra epsilon 10, en el eje horizontal el tiempo y en color el tamaño del tejido. Es importante notar que epsilon 10 aumenta hasta que en algún momento llega a una meseta. Esto puede ser interpretado como que el morfógeno llegó aproximadamente al valor del estado estacionario. El estado estacionario se alcanza en tiempos infinitamente grandes. Sin embargo, vimos que a tiempos finitos el tejido alcanza aproximadamente el estado estacionario. Nos interesa saber cuándo un tejido puede ser considerado como en estado estacionario. Por cuestiones de tiempo no presentaré cómo se hizo el siguiente cálculo, pero sí mostraré los resultados obtenidos. Utilizamos un método que ya existía en la literatura para estimar cuándo un morfógeno se encuentra aproximadamente en estado estacionario como función de la posición del tejido y lo grafiqué. En la columna de la izquierda tenemos los resultados obtenidos para el modelo del sumidero y a la derecha los del sin flujo. En la primera fila vemos en negro el tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario en el origen y en celeste el desvío estándar correspondiente a esta estimación. Vemos que para el sumidero los tejidos pequeños tardan menos en llegar al estado estacionario que los tejidos grandes, mientras que para el caso del sin flujo lo opuesto es cierto. En la segunda fila vemos el tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario como función de la posición para tejidos pequeños, y en la tercera fila para tejidos grandes. Es importante notar que para tejidos grandes el tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario es el mismo que para el caso de dominio infinito, y para tejidos chicos no lo es. Entonces vemos que el tamaño del tejido no solo afecta a la forma de los perfiles de concentración, como vimos al principio en esta charla, sino que también afecta la velocidad con la que estos perfiles se forman. Finalmente vamos a hablar de una técnica experimental utilizada para medir propiedades de los morfógenos llamada Fluorescence Recovery After Photobleaching. Esta técnica consiste en tomar un morfógeno en estado estacionario y en una zona de este eliminar ese morfógeno. Luego se mide cómo es la recuperación del mismo hasta que se vuelve a alcanzar el estado estacionario, midiendo la concentración promedio de morfógeno en esa zona como función del tiempo. A esto se lo conoce como Recovery Curve. En la figura en pantalla vemos en la columna izquierda el caso para un sumidero y a la derecha el caso de sin flujo. En la primera fila vemos un esquema de cómo es la concentración calculada analíticamente en un experimento representativo. En la segunda fila vemos cómo es el cálculo de las recovery curves en los casos donde tenemos tejidos finitos, y en línea punteada negra el caso donde tenemos un tejido infinito. Vemos que hay diferencia en los recovery curves entre tejidos chicos y grandes. Finalmente nos preguntamos si esta diferencia es importante o no.
supusimos que el modelo de tejido finito es una mejor descripción de la realidad y entonces lo utilizamos para generar artificialmente datos experimentales. Luego nos preguntamos si el modelo de tejido infinito es útil predictor de la distancia característica para este set de datos. La distancia característica se define como la raíz cuadrada de d sobre k y fue elegida igual a 1 al momento de simular los datos experimentales. En la tercera fila vemos la distancia característica predicha al ajustar la solución de tejido de dominio infinito a nuestros datos experimentales en función del tamaño del tejido. Vemos que para tejidos grandes la predicción es buena, mientras que para tejidos chicos no. En la figura en pantalla vemos un sketch que sintetiza los resultados obtenidos en el trabajo a modo de resumen. En conclusión, encontramos que existe una transición difusa entre el comportamiento de tejidos pequeños y tejidos grandes. Logramos estimar la posición de esta transición y vimos que para tejidos grandes estos se comportan de forma muy similar al obtenido previamente para dominios infinitos, mientras que para tejidos pequeños no es así, y el modelo de dominio infinito no es una buena aproximación. Es interesante remarcar que este comportamiento es aproximadamente el mismo en ambas condiciones de contorno estudiadas para tejidos finitos, lo que llamamos sumidero y sin flujo. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención.